En los días de Noé, la abrumadora mayoría se oponía a la verdad y estaban prendada a una trama de falsedades. La tierra estaba llena de violencia, guerra, crimen, asesinato estaban a la orden del día. Así también será antes de la segunda venida de Cristo. Los gremios laborales son incitados rápidamente a la violencia si no se satisfacen sus demandas. Se ve cada vez más claramente que los habitantes del mundo no están en armonía con Dios. Ninguna teoría científica puede explicar la marcha constante de los observadores de maldad bajo el dominio de Satanás. En cada tumulto hay ángeles malos que trabajan para excitar a los hombres a cometer actos de violencia. La perversidad y la crueldad de ellos llegará a tal grado que Dios se revelará en toda su majestad. Muy pronto la maldad del mundo habrá llegado a su límite, y como en los días de Noé, Dios derramará sus juicios. Libro Evento de los últimos días. Capítulo Señales del pronto regreso. Página número 23. Bienvenidos a TechStudio. Este podcast está creado para la comprensión y entendimiento de la palabra de Dios. Aquí encontrarás las respuestas a muchas de tus interrogantes. Quédate con nosotros y aprenderemos del texto al estudio, colocando a prueba estas verdades bíblicas. El tema de hoy: señales de la segunda venida de Cristo. Y desde ahora te estará acompañando Alexander Sandoval. Y esto es TechStudio Podcast. Textos para estudiar la palabra de Dios. Bienvenidos una vez más a TechStudio Podcast. Textos para estudiar la palabra de Dios. Sean todos y cada uno bienvenidos y bendecidos, primeramente por Cristo Jesús. Estamos agradecidos una vez más, como siempre, porque Dios primeramente nos ha dado la fuerza, la voluntad para poder continuar semana a semana llevándole estos episodios de esta primera temporada de TechStudio Podcast. Tenemos que agradecerles, como siempre, también al productor, editor y creador de este contenido, de este TechStudio Podcast, como lo es a nuestro buen Padre Celestial, Cristo Jesús, y por supuesto el acompañamiento del Espíritu Santo. El tema de hoy es señales de la segunda venida de Cristo. Bien, amigos, familia, en la intro pudimos escuchar entonces lo que laboralmente algunos patronos, algunos gremios laborales hacen, todo en manifestación, ¿verdad?, de tener nuevos sueldos, nuevos salarios, mejoras de algunas primas, y todo esto lo hacen incitando a sus trabajadores, a su gremio laboral, a esa masa. Pero detrás de todo esto está Satanás para poder violentar y así calentar bastante las calles y los ánimos de todas estas personas. Entre otras cosas, eso es lo que nos anuncia allí, pero en el desarrollo del contenido de este podcast vamos a tener la oportunidad de ir hilvanando, de ir de igual manera también entretejiendo entre versículos, entre texto y estudiando, el poder entonces comprender cuáles son esas señales que me anuncian, cuáles son
esas lucecitas que se están encendiendo a nivel profético de lo que cómo yo puedo conducir mi vida. Sin más preámbulos, entonces vamos a tener una palabra de oración. Querido y amantísimo buen Padre, gracias Señor por la vida, por la salud, por lo que nos has dado hasta hoy, por tu misericordia, por el alimento, tanto espiritual también como físico. Señor, por todo y cada uno de nuestros proyectos que estamos comenzando, todos te los ponemos en tus manos. Señor, que en este nuevo día que estamos escuchando y realizando este podcast, que nosotros entonces podamos colocarnos y alinearlos a ti por medio de tu Hijo, Cristo Jesús. Son bendiciones que te pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Hablando entonces de lo que es las señales de la segunda venida de Jesucristo, pero hay que saber cuáles son esas señales visibles de ese segundo advenimiento de Cristo a esta tierra. ¿Cuándo vendrá? Sabemos la hora, la fecha, el día. Toda y cada una de estas interrogantes la vamos a esclarecer mediante la Biblia y estaremos respondiendo todas y cada una de ellas. ¿Cuándo vendrá Cristo? Eso también no solamente nos preguntamos nosotros día a día, momento a momento, lo escuchamos por allí, sino que también los discípulos tuvieron esa misma inquietud, al igual que tú y que yo, y que Cristo Jesús en su momento también la respondió. Vámonos a Mateo, el libro del Evangelio según San Mateo, capítulo número 24, versículo número 3. El Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículo número 3. Y dice de la siguiente manera: y estando él sentado en el monte de los olivos, sus discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida y del tiempo del fin del siglo. Esto también lo estaban preguntando ellos porque también tenían la necesidad, la curiosidad de saberlo. Pero al igual que ellos, no les fue respondido directamente si habría entonces un día, un lugar, un momento, algo específico para que ellos estuviesen atentos. Ellos también pensaban que al ser Cristo Jesús, el regreso iba a ser para cuando ellos todavía estuviesen vivos. Y no fue de esa manera. Estos discípulos también preguntaron la segunda interrogante que podríamos tener con respecto a eso. ¿Se sabe de la fecha y de la hora del regreso? Mateo 24, 36. Evangelio según San Mateo, capítulo 24. Seguimos en el libro profético escatológico de Mateo, capítulo 24. Esta vez vamos a leer el versículo número 36. Dice de la siguiente manera: pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Entonces, no tenemos ninguna información de ese acontecimiento. No tenemos la fecha, no tenemos el día, y gracias a Dios que no tenemos absolutamente nada de eso, porque la preocupación entonces para quienes no están preparados sería más abrumadora. Y para quienes se están preparando tampoco sería de muy buen aliciente saberlo, porque estaríamos entonces viviendo una vida disoluta, una vida apartada, una vida sesgada de tantos vicios y placeres terrenales, que ya entonces en el fin del momento, en cuanto Cristo venga, entonces ahí sí nos apuramos y nos ponemos en regla con Dios. Y esa tampoco es la idea. Esa tampoco es la idea que Dios quiere con cada uno de nosotros, para ti y para mí. Otra interrogante que también podemos tener, preguntarnos e ir conversando,
es si tenemos realmente o no oscuridad con respecto a la venida de Cristo. Si nosotros tenemos información, a pesar de que no tenemos ni el día, ni la hora, ni la fecha, pero ¿será que estamos a ciegas totalmente? ¿Estamos en oscuridad total? Vámonos a la primera carta de Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses, capítulo número 5, versículos del 1 al 4. Primera de Tesalonicenses, capítulo número 5, del 1 al 4, lo voy a citar textualmente. Dice de la siguiente manera: pero acerca del tiempo y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tiniebla, para que aquel día os sorprenda como a ladrón. Entonces aquí hay una señal, aquí hay una característica que quiero resaltar, entre otras, que nos dice cuándo vendrá Cristo, o que si estaremos entonces en total oscuridad y no sabremos absolutamente nada. Aquí hay algo muy interesante. Dice que cuando digan paz y seguridad, vendrán sobre ellos destrucción repentina. Hay conflictos en todo el mundo. Actualmente tenemos uno en Colombia por más de 40 años y siempre el hombre busca entonces tener la paz, buscar la paz. Hay acuerdos, tratados, hay armisticios también que se hacen para tener o equilibrar la paz, y eso se está haciendo muy viral. Ojo, eso es una señal. Cuando el mundo, los voceros, empiecen entonces a acumular, a hacer acuerdos sobre la paz, entonces vendrá destrucción repentina. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo la doy. Hay que estar pendiente con respecto a eso. Y que el día que venga Cristo Jesús va a ser como cuando visitan los ladrones a los locales, a las casas. Nadie lo sabe. Nadie lo sabe. ¿Cuáles son las señales que anuncian el regreso de Cristo Jesús? Mateo 24, 6 y 7. Y oiréis guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Resaltar aquí tantas cositas pues nos va a llevar bastante tiempo. Que oiremos guerras y rumores de guerra desde que el mundo es mundo. Desde que el mundo es mundo. Y hoy día más. Basta con prender el televisor, basta con ver algún diario digital o impreso, basta con escuchar las noticias para saber cuántos conflictos bélicos hay. Pero no debemos preocuparnos por eso. Es decir, que el mundo se va a acabar porque es la guerra. No, que el mundo siga su cauce, sus consecuencias propias, pero yo entonces debo estar pendiente. No es que me voy a estar preocupando y que eso me quite el sueño, el hambre, las necesidades de seguir, porque todo el panorama es frustrante y no voy a estar pendiente de las señales. No, ojo, es importante uno, pero sin dejar de hacer también lo otro.
No es necesario que nos turbemos, porque es necesario que todo esto pase, acontezca. Pero aún no es el fin, es el comienzo, es el dolor de parto. Todavía no ha parido entonces la mujer. Y se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes y hambre, terremotos en diferentes lugares. Aquí le faltó tsunami y todo ese tipo de cosas. Lava, los volcanes en erupción, todo eso. Y eso lo estamos viendo tú y yo. Esa es otra señal. Todas estas cosas son señales, no estamos en oscuridad. Se nos están dando mensajes, se nos están dando alertas, se nos están dando oportunidades para que nosotros sepamos, así como sabemos cuándo es la siembra, cuándo es la cosecha, cuándo es el verano, así como sabemos nosotros eso, esto también es sumamente importante. Señales que anuncian el regreso de Jesucristo. Nosotros podríamos decirles que la condición social que prevalecerá en el fin de los días de Cristo Jesús lo encontramos en Santiago, capítulo 5, versículos del 1 al 5. ¿Qué cosas van a pasar o qué cosas están ocurriendo para hoy? ¿Será que es mera casualidad o causalidad o beneficio para mí, para que sepa entonces cuáles son las lucecitas que se están encendiendo y que son beneficiosas para mí? Santiago 5, versículos del 1 al 5. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla, y vuestro oro y plata está enmohecido, y su moho testificará contra vosotros, y devolverá del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado riquezas para los días postreros. He aquí, clama el jornal de los obreros que están cosechando vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado a los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como el día de matanza. Continuará